Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo va, amigos? Bueno, vamos a esperar que se conecten, que se vayan conectando todos nuestros amigos que han sido invitados para el día de hoy. Hoy vamos a estar con un referencista de lo que es género, que es Alan Otto Prieto. Hola, André, ¿cómo te va? Gracias por estar. Acá estamos. Hola, Alan. Hola, ¿cómo estás? Qué alegría, no sabes qué alegría es para mí tenerte. Es un lujo, no Bueno, sabes muchas lo gracias. contenta que estoy feliz. Es como que se me cumplió el sueño. Bueno, vamos a esperar que se unan algunos amigos más. Este, yo te cuento que, bueno, estoy súper nerviosa porque la verdad que tenía muchas ganas de hacer un vivo con vos y vos fuiste tan gentil en aceptar este vivo en forma ad honorem, como dirían, ¿no? Como remándola, pero bueno, yo invité a mucha gente y va a ser grabado para que puedan conocerte y después puedan quizás convocarte para que puedas hacer lo que vos sabés hacer, que es dar clases, ¿no? Entre otras cosas. Sí, bueno, agradecerte la convocatoria. Parece que fuera fácil hacer esto de los vivos y demás, pero genera un poquito de nervios y de estrés, así que agradecerte simplemente que me invites a charlar un rato y obviamente me dedico, una de las cosas que hago, como vos decís, es hacer un poco de docencia, así que después se pueden contactar conmigo si a alguien más le interesa, así que siempre está bueno difundir Obviamente. y seguir sensibilizando. Ese es el tema, ¿no? Ese es el tema porque estamos con muchos estereotipos. Bueno, vamos a comenzar, creo que son las 6, así que empezaremos. Eh, Desde Justicia y Diversidad te damos las gracias y la bienvenida, y también desde Ciclos de Comunicación y Derecho, que es otra doctora, la doctora Andrea Sosa. Nosotras somos abogadas, y bueno, nos dedicamos a tratar de hacer un poco de justicia, que no siempre es, mira, ahí te saludan desde sexualidad y género. Creo que está Jimena también, que me prometió estar, así que bueno, grandes amigos, sí. Yo te conocí en un vivo de Jimena y la verdad que fuiste tan claro, tan amoroso y tan explícito que bueno, la verdad que me copé. Bueno, vamos a presentar a Alan Otto Prieto. Es un varón trans, activista por los derechos humanos, fundador de la organización social Capicúa Diversidad. Ahí podemos seguirte, que tenés Facebook. Sí, Capicúa tiene la página de Facebook, Capicúa Diversidad, o también acá por Instagram, Capicúa Diversidad, y la página web capicuadiversidad.com. Así Ah, que por cualquiera de los tres lugares. perfecto. Bueno, fundador, bueno, ya lo dije, enlace nacional del Frente Nacional por la Igualdad del Movimiento Evita, asesor del INADI, ¿sos ahora, en este momento? Sí, estoy trabajando como asesor en el equipo de Ornella Infante, ahí en la Dirección de Políticas y Prácticas contra la Discriminación. Ah, qué bueno, eso me interesa mucho. Coordinador del primer relevamiento de condiciones de vida de la población trans, travesti, no binaria de la provincia de Buenos Aires, 2019. No sabía que se había hecho un relevamiento. Sí, hicimos un relevamiento, la verdad que con mucho sacrificio, mucha militancia, pero bueno, no tuvo el acompañamiento político de la gestión anterior, pero bueno, el laburo está hecho y también está para quien lo quiera, se lo podemos mandar, pero bueno, no lo publicaron, no quedó en ningún lado, así que Ah, se mira, perdió un poco, pero un gran trabajo que articulamos con investigadores
de la UNSAM y del Instituto Gino Germani con activistas trans travestis de toda la provincia de Buenos Aires. Así que un gran laburo para tenerlo en Un gran cuenta. laburo, sí, la verdad. Y cuál es la forma de...? Yo cuando lo leí me llamó la atención. ¿Cuál es la forma de ponerlo en conocimiento de más gente? ¿Cuál sería? Se- y ¿Un solo se lo artículo en puedo política? enviar se lo puedo enviar por correo y que se siga circulando, pero como no está publicado en ninguna página oficial y el relevamiento fue desde la Secretaría de Derechos Humanos, en ese momento era Secretaría todavía, eh, al no estar publicado oficialmente no tengo más que compartirlo Claro, vía correo electrónico. claro. Bueno, capacitador de género, como decíamos, diversidad sexual, identidades de género y masculinidades. Asesor en políticas públicas para la igualdad y la no discriminación. Te hago una pregunta, no sé si puedo. ¿Cuántos años tenés? 34. Pero, o sea, ¿desde cuándo venís militando por esto? Y este año cumplo 12 años como activista por los derechos del colectivo LGBTIQ+, y previo a eso fui un poco activista en mi pueblo, haciendo distintas acciones de la escuela, de armar centro de estudiantes, pero bueno, no lo tomaba como que era un militante, era más como una actividad que hoy entiendo que era militancia, Claro. pero formalmente descubrir la militancia y pensarme como una activista lo hago desde el año 2008. Está bien, todo a pulmón, ¿no? Como decís, como todo. Bueno, yo te cuento que empecé un poco antes que vos y empecé por causalidad. Yo creo que en la otra charla te lo había contado. Una persona que me viene a ver porque le habían hecho una contravención por el decreto 8031 de 1973. ¿Y qué hace esta persona? Lo que más me llamó la atención a mí fue la estigmatización que se le hacía, ¿no? Porque por el solo, o sea, el decreto, que quiero leer bien el artículo porque era sancionado con multa, el que en la vida diaria se vestía y hacía pasar como persona de sexo contrario, ¿no? Eso parece como que es de la antigüedad y no. Yo te hablo de una sentencia del año 2000 que tengo acá, que conseguí como abogada, este, que bueno, que la verdad que salió bien en su momento y cuando la llevan, lo que le dicen es que estaba ofreciendo sexo a viva voz, o sea, esa era la excusa, es otro artículo, que era la única manera que la podían detener, porque si no, no la podían detener. Esto es en el año 2000. Más allá de continuar con el relato, yo lo que, y teniendo en cuenta que nosotros somos abogados de este lado, arcaico, dice un estudio ahí jurídico, sí, parece bueno, de la prehistoria, pero no lo es. Lo que yo te quería preguntar era cómo estaban transitando la pandemia, el colectivo. ¿Por qué? Porque yo creo que más que transitando, ya que todos la estamos padeciendo, como muchos están en una situación de trabajo en negro o trabajo irregular, ¿no? ¿Cómo estaban llevando adelante la vida esta gente? Bueno, el colectivo trans travesti es el único colectivo que tiene una expectativa de vida en plena democracia de entre 35 y 40 años. Eso lamentablemente no es solo en nuestro país, sino que es a nivel mundial, producto o por causa de una multiplicidad de factores. Lo que vos comentabas de los edictos policiales, para que todos tengan una idea, el último artículo que se deroga del Código Contravencional de la provincia de Formosa se deroga el mismo día que se aprueba la Ley de Identidad de Género. Ah, Esto quiere decir que hasta el año 2012 había en determinadas provincias, no en todas, que existían dentro de los códigos de falta y contravenciones artículos que criminalizaban la homosexualidad y el travestismo. Esto quiere decir que una persona trans, por el simple hecho de ser trans, salía a comprar el pan, o salía a caminar, o salía a visitar a la familia, y la policía te podía meter preso o presa. Y ahí wow, claramente quienes más sufrieron
los edictos policiales fueron nuestras compañeras, las mujeres trans, las travestis. Entonces, como vos decís, parece que es de la prehistoria y esto sucedía hasta el año 2012. Y todavía hay determinados códigos contravencionales que se siguen aplicando. La realidad es que después de 4 años de macrismo y la pandemia que estamos atravesando, solo deja a la luz que la precariedad con la que viven nuestros compañeros y nuestras compañeras es absoluta. La pandemia nos puso en el desafío de estar quienes tenemos la suerte, el privilegio de estar trabajando de manera registrada y sobre todo quienes trabajamos en el Estado, de tener que pensar todas las estrategias posibles desde el propio Estado, pero también desde el activismo para acompañar este momento tan difícil que tienen todas las personas, pero en particular nuestro colectivo, por ser uno de los colectivos que ha quedado afuera de todas las políticas públicas. Eso no es solo un acompañamiento en términos de alimentación o de frenar desalojos, sino, también. sí, muchas personas que vos pensás. El relevamiento que hicimos en el año 2019 en Provincia de Buenos Aires, por más que está aprobada la Ley de Identidad de Género hace ya 8 años, sigue dando la triste estadística que más del 50% de las mujeres trans, las travestis, siguen siendo expulsadas de sus hogares entre los 12 y los 14 años. Entonces, si a los 12 o los 14 años te encontrás en la calle, imagínate que la contención emocional, anímica, que muchas veces quienes tenemos la suerte y el privilegio de contar con nuestras familias, lo que significa, lo que implica, y sobre todo en este contexto de pandemia, imagínate para personas que además también se encuentran solas y teniendo que llevar desde cómo te vas a alimentar todos los días hasta esto, ¿no? Tener un número de amigues, de redes para charlar, y sobre todo en esta virtualidad que se da por hecho que todos tenemos internet o que todos contamos con un celular, con una computadora, cuando la realidad no es así. Entonces también el comunicarte, sobre todo los primeros meses que atravesamos de aislamiento, fueron muy, muy duros y siguen siendo. Vemos algunas, sobre todo el decreto firmado por el presidente, la decisión que toma el presidente también de la Cámara de Diputados, la presidenta de la Cámara de Senadores, la ley que ya existe en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe y en tantos municipios de nuestro país, que vamos hacia una adquisición de derechos y que las personas efectivamente podamos conseguir trabajo independientemente de nuestra identidad de género o orientación sexual. Pero bueno, como vos sabés, las leyes existen, pero muchas veces de la igualdad jurídica a la igualdad real de la vida de las personas llevan procesos y cambios. Procesos, sí. Y hay una concientización de la sociedad también que todavía no se dio por completo. O sea, quedan como vanencias de gente que piensa arcaico, como puso ese comentario recién alguien. Bueno, ya que hablaste de eso, vos me estás hablando de la ley de cupo trans. La ley de cupo trans. En el caso de la provincia de Buenos Aires es una ley, en el caso del Estado Nacional es un decreto que sacó el presidente. Ah, está bien. Bueno, yo lo que, como íbamos a hablar de la ley de identidad de género, lo que me puse acá como machete es que hay un artículo que la ley garantiza el acceso integral a la salud a través de intervenciones y tratamientos sin necesidad de autorizaciones psicológicas dice médicas o psiquiátricas, judiciales o administrativas. Yo recuerdo en su momento que, bueno, esta chica se quería operar, se tenía que ir al Uruguay, o había un hospital de La Plata, pero tenía que hacer todo un proceso de demostrar que ella había sido así desde chica, bueno, era un proceso muy largo y muy tedioso. La ley de identidad de género, ¿cómo garantiza esto? O sea, ¿se cumple, no se cumple este artículo? ¿Se puede, se accede, no se accede? Sí, en el año 2012, cuando se aprueba la ley de identidad de género, Argentina se convierte en un faro a nivel mundial, porque nuestro país sanciona una normativa que efectivamente despatologiza y desjudicializa las identidades trans. Esto
no sucedía en otros países. Luego otros estados, otros activistas vinieron a investigar y a copiar nuestra ley, lo cual Bueno, algo que fuimos es pioneros, buenísimo. fuimos pioneros, los primeros en el mundo, y es una ley que siempre decimos exportamos, ¿no? En términos de derechos humanos, Argentina es un faro a nivel internacional, no solo por la ley de identidad de género, pero bueno, creo que la ley de identidad de género se merece un reconocimiento bastante particular. En ese sentido, el artículo 11 es el que habla del acceso a la salud integral, y cuando piensa en salud integral, no solo es el acceso a tratamientos hormonales o cirugías para aquellas personas que así lo deseen, sino que habla de poder transitar por los espacios de salud libre de discriminación y de prejuicios. Esto quiere decir que pueda ir a atenderme porque tengo una urgencia o porque me tengo que hacer un chequeo médico, y que los profesionales de la salud tengan la sensibilización y la información para no recaer en preconceptos o en actitudes discriminatorias, como nos suele pasar a la mayoría de las personas trans cuando tenemos que ir a la visita con algún médico. Pensemos que todavía se sigue asociando determinadas, vengamos a decir, dentro de la medicina, si uno piensa en ginecólogo o ginecóloga, pensás que es el médico o la médica que atiende a las mujeres, y la realidad es que solo tiene mayor conocimiento sobre una parte del cuerpo, que nada tiene que ver con el género de la persona, ¿no? Pero sin embargo se sigue asociando a un determinado género. Entonces el artículo 11 lo que dice es que si las personas tienen el deseo de realizarse alguna modificación corporal, está cubierto por el plan médico obligatorio. Esto quiere decir el sistema privado y el sistema público de salud lo tiene que contemplar y lo tiene que cubrir, pero es mucho más amplio que solo los tratamientos hormonales y las cirugías. Es complicado el tema de los trámites administrativos que van a hacer, ¿no? Tipo el registro de conducir, por ejemplo. Yo tuve un caso que estuvo complicado cuando la llamaron o lo llamaron. Por ejemplo, cuando se dicta la ley de identidad de género, yo trabajaba en el registro civil provincial de las personas. Y nos dijeron concretamente que atendiéramos a la persona que venía a hacer el cambio de género, que atendiera directamente la delegada, que en ese caso era yo, y que lo hiciéramos pasar, porque claro, por lo general los registros civiles estaban llenos de gente, y era todo un tema, o sea, mismo para la persona explicarse como para uno atenderlo, ¿no? Era todo como muy novedoso. La verdad que después fue un trámite administrativo muy simple, que la plata enseguida nos mandaba para que pudiera hacerse su nuevo DNI, porque es todo un tema esto del DNI, ¿no? También. Y hay gente que no Sí, se atreve. no, yo no sé si lo pondría en términos de atreverse o no. Me parece que hay un deseo y que los deseos tienen que ser respetados. El Estado le brinda la posibilidad a todas las personas que, si no se sienten identificadas con el sexo que les fue asignado al momento de nacimiento, lo puedan modificar. ¿Qué es lo que permite la ley? Modificar simplemente dos datos: el nombre o los nombres de pila, y por otro lado el sexo género registral. Lo primero que uno tiene que hacer en ese trámite es modificar la partida de nacimiento, que es el primer registro, el primer acta pública en donde aparecemos, y luego, una vez que se rectifica la partida de nacimiento, se modifican los datos en el documento nacional de identidad. Ahí el problema que tiene Argentina es que los registros de las personas funcionan en la órbita provincial. Esto quiere decir que tenemos 23 registros de cada una de las provincias y uno más, que es el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No está unificado. Con lo cual, si vos, como es mi caso, que yo soy nacido en la provincia de Santa Cruz y vivía en Buenos Aires, tuve que hacer mi cambio registral, o sea, mi Ah, rectificación sí. de la partida en la casa de la provincia de Santa Cruz. En mi caso personal no tuve ninguna situación de discriminación, ni mucho menos, por el contrario, me atendieron muy bien las funcionarias de la Casa de la Provincia, estaban muy contentas porque era el primero que me iba a hacer el cambio registral, así que ya me hicieron el pedido del certificado analítico de 5º año, se pusieron a disposición, Ah, qué fueron bueno. la verdad muy amorosas y muy amables.
y una vez que ya tuve mi partida rectificada, que tardó aproximadamente un mes, con eso me fui, saqué un turno en el RENAPER y me actualizaron el documento nacional de identidad. Pero tenemos en otras provincias, en la actualidad, en donde en las casas de las provincias que funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los empleados y las empleadas no están sensibilizados. Esto quiere decir que van las personas trans, como vos describías, y hay todavía codeos, risas, una pésima atención, no les dan la información correcta, y eso implica muchas veces que la persona se vaya con una información errónea de que, por ejemplo, le dicen que tiene que ir al pueblo en donde nació, a la ciudad Ah, donde nació, sí. y eso implica que vos te tengas que trasladar, y eso es dinero, dinero que muchas veces no tenemos cuando simplemente lo solucionan con un pedido interno de los bolsines que mandan a la provincia. Entonces, Ah, la tenés re clara con los bolsines azules que mandamos. y claro, trabajé en la provincia de Buenos Aires, que también es todo un desafío por lo amplia que es, y hacía mucha articulación con el registro de las personas, y en la actualidad desde el INADI trabajamos en articulación con todas las provincias. Siempre que hay un llamado de algún organismo estatal, las cosas se hacen rápido, pero lamentablemente lo que yo siempre pienso es en aquellas personas trans que tal vez no tienen el conocimiento de qué oficina del Estado tienen que ir o hasta que llegan a un compañero o una compañera que pueda acompañar, la cantidad de veces que vas y que te maltratan o que no te dan la información. Entonces, es un trámite administrativo que no debería tener mayores dificultades, pero que todavía tenemos dificultades con algunas provincias para articular y para que hagan las cosas como se tienen que hacer. Tal cual, Alan. Otro tema que estuve leyendo por ahí es el tema del masculino y femenino, ¿no? Todavía tienen que poner la M o la F. Sí, en realidad la ley de identidad de género lo que dice es el reconocimiento de la identidad autopercibida, o sea, la identidad que cada persona tiene. Entonces, el Estado argentino tiene una registración binaria, pero la ley de identidad de género no es binaria. De hecho, ya hay algunos fallos, por ejemplo, lo que pasó en el registro de las personas de la provincia de Mendoza, que le otorgó a personas trans no binarias su partida de nacimiento sin El sexo. ni el femenino ni el, claro, sin el femenino ni el masculino. Pero ahí el problema es que vos tenés una partida de nacimiento que no tiene sexo género, pero el RENAPER sí te lo pide. Entonces eso está judicializado y estamos esperando a que RENAPER resuelva y que pueda efectivamente generar, darle la documentación a las personas. No es tan sencillo como simplemente tener la voluntad política, porque la documentación también está basada en estándares internacionales, y vos con una documentación sin una categoría sexo-género, hay en algunos países del mundo donde, por ejemplo, no podrías ingresar. Entonces, es Tal cual. algo técnico, jurídico, que no es simplemente la voluntad política, sino que hay que entender que hay determinadas estándares internacionales de cómo debe ser que los países emiten sus documentos y demás, que bueno, que estamos ahí hablando con el ministro del Interior, en este caso con Guado, que tiene toda la voluntad y claramente la certeza de que tenemos que avanzar en un sentido de que ya no exista la categoría de sexo-género directamente en ninguna documentación, porque es una categoría arbitraria y compulsiva. De hecho, ya hay proyectos presentados. Recuerdo hace año y medio presentó uno la diputada mandato cumplido Silvia Orne, de la provincia de Río Negro, que justamente lo que dice el proyecto es que se saque la categoría sexo-género de las partidas de nacimiento y del documento nacional de identidad, y que en todo caso lo que proponemos es que en vez de que a los 8 años estás en una renovación, bueno, que a los 8 años, cuando exista esa renovación, que en todo caso no a los 8, pero sí a los Que a los, 16, ahora a los 14. ahora es a los 14, tenés razón que eso bajó, que ahí en todo caso las personas elijan si quiere o no que esté consignado el sexo género, también podría ser una posibilidad. Yo creo que no tiene ningún tipo de relevancia. Si lo pensás en el carnet de conducir, que digas que sos varón o que sos mujer, la verdad que no tiene ningún tipo de relevancia. Y así en quienes no son trans, no se imaginan la cantidad de lugares en donde estamos registrados con el sexo género. Entonces, cuando yo hice mi modificación de datos,
en la cantidad de lugares que todavía tengo que estar llevando la fotocopia del documento o enviando por correo electrónico para que modifiquen mis datos. Es increíble que Sí, te tal sigan cual. preguntando en las planillas, ¿no? Como sexo, Ahí género. dice, ahí hay una pregunta que dice justo eso. Vos sabés que en el fallo, que yo te hablo del 2000, en un momento ella dice, le preguntan, no sé dónde lo tengo, pero le preguntan en el interrogatorio eh, respecto de su vestimenta. Entonces ella dice que es su forma de vida, que en su DNI, en el 2000 te estoy hablando, su apariencia no difiere de la que posee. O sea, la dejaron sacar la foto del DNI en su momento, yo la recuerdo, con pintura, con maquillaje, con el pelo largo, y que asumió esa identidad desde su infancia, ¿no? Lo que en realidad pasaba acá era que la habían llevado por disturbios y por estar, como te dije, como te había dicho, ofreciendo sexo a viva voz. El fallo, por supuesto, salió bien, pero ella tenía que estar con la sentencia en la cartera, porque en cada caso se declaraba la inconstitucionalidad del decreto, no era algo generalizado, o sea, que sentaba jurisprudencia. Cada uno tenía que declarar la inconstitucionalidad. O sea, creo que hay que deconstruir un montón, ¿no? De prejuicios y de que tenemos con respecto a todo esto, ¿no? Gente que no está informada, por eso es que digamos, me gusta esta comunicación, porque más allá de las personas que están ahora mirando, va a haber un montón y tenemos que entender. Yo te quería consultar porque el otro día me hicieron una pregunta que me dejaron así. Eh, Ni varón ni mujer se autoperciben. ¿Cómo se llaman este género, digamos? ¿Tiene un nombre? Sí, hay personas trans no binarias, hay personas de género fluido, eh, hay distintas formas de identificarse. La identidad es algo que nadie te la puede dar, o sea, nadie te puede etiquetar de tal o cual manera. Cada persona va a ir comunicando de qué manera se siente y cómo transita el mundo. Para que sea, digo, sencillo de entender, nosotros pensamos que solamente hay varones y mujeres. Bueno, hay personas que no se identifican ni con el hecho de ser varón ni con el hecho de ser mujer. Por ejemplo, las travestis. Las travestis se construyen en lo femenino, adoptan determinadas accesorios, maquillajes y todo muy entre comillas, ¿no? Porque son los objetos que esta sociedad y que esta cultura le atribuye a lo Impone a la femenino, mujer, lo claro. utiliza. Sí, lo utilizan, se visten con determinadas ropas, se identifican con los pronombres femeninos, pero no se identifican con el hecho de ser mujeres. Hay un montón de lesbianas, que son tortas, tortilleras, que tampoco se identifican con el hecho de ser mujer. Y somos muchos varones que nos identificamos en lo masculino, pero que no nos sentimos hombres. Entonces, como cada uno y cada una se identifique o se nombre, Se está autoperciba, hablando de dicen. esa... Sí, ¿quién es? Yo no me autopercibo, yo soy. Entonces creo que ahí está la clave. Y entender que en una sociedad democrática como en la que vivimos, diversa, con el feminismo que ya hace varios años, por suerte, vino a deconstruir y a debatirlo todo. En realidad con este transfeminismo que tenemos, porque también queremos un feminismo que nos incluya, que nos visibilice y que no caiga en categorías biologicistas, bueno, cada persona se va a definir y al fin y al cabo tengo que aprender a convivir y a respetar eso que la otra persona está eligiendo, que tal vez no es lo que yo voy a elegir para mi vida, pero no quiere decir que mi vida o mis deseos o mis proyectos sean más válidos que quien tengo al lado. Simplemente es cuestiones de deseo y de sentimientos. Lo maravilloso que tiene la ley de identidad de género es que el Estado, y que esto es muy raro, eh, vamos a decir, le devuelve la patria potestad sobre la identidad a las personas, Grosso lo que estás ¿no? Y diciendo. esto es
Tal cual. Entonces, el Estado nos devuelve la patria potestad para que podamos definir quiénes somos, pero el Estado no nos obliga, como no obliga a las personas cis, no obliga tampoco a las personas trans a que si vos elegís la categoría femenino o masculino, te tengas que vestir o tengas que actuar de tal o cual manera. Porque en realidad en nuestro país, en ningún lado dice que los vestidos son solamente prendas que utilizan las mujeres. Eso es un consenso social, son las normas sociales, que algunas veces son más fuertes incluso que las normas jurídicas, porque las normas jurídicas muchas veces ni siquiera las conocemos. Ahora, las normas sociales son las que quien se sale de esa norma social automáticamente trata a la sociedad de corregir, ¿no? Como quien dice de que vuelva al camino. Hoy Pero el cuando Estado yo, no te obliga. claro, hoy cuando yo releía el decreto y digo apariencia del otro sexo, no, las mujeres andábamos con jean en ese momento. ¿Y qué? Por eso viste, era como inconsistente, digamos. Bueno, pero eso sigue pasando en muchos países del mundo. Para nuestra sociedad, para Argentina, para nosotros que estamos charlando, decimos, claro, qué loco que en algún momento esto alguien lo pueda haber puesto en duda. Hay países en el mundo en donde las mujeres no pueden estudiar, mujeres y niñas no pueden estudiar, no tienen el derecho a estudiar cuando es un derecho humano. No pueden mostrar su cabello, no pueden mostrar su cuerpo. Son un objeto de los varones. Esto es el patriarcado, claramente, pero eso sigue pasando, año Sí. 2020, aunque nos parezca, y no es necesario irnos a Medio Oriente o a África, en donde identificamos muy claramente. Miremos la realidad latinoamericana y veamos lo que pasa, las cifras alarmantes, las sociedades patriarcales y machistas, la opresión sistemática que hay, incluso en nuestro país, porque tenemos todas estas leyes de vanguardia, sin embargo, tenemos altos índices de femicidio. Oh, Pero la violencia sistemática, justo miraba las noticias, que lo celebro, de la relatora que va a ser ahora por primera vez una mujer comentarista de los partidos de la ah, selección de fútbol de varones, sí, lo escuché, Ángela, no recuerdo el apellido. lo escuché. Las cosas que en las redes sociales han publicado, poniendo en duda su capacidad profesional, cuando es una persona más que formada, ¿no? Por el simple hecho de ser De mujer. ser Digo, mujer, en tal cual. eso, vos digo que transitas la justicia. Poder del Estado más patriarcal y machista que la justicia no existe. Fallos aberrantes. ¿Recordás el fallo que Ángela salió? Leiva te están diciendo por ahí. Ángela Leiva. ¿Te acordás el fallo que salió de un juez que decía que no había violación porque el niño tenía tendencias homosexuales? Esto no fue hace 200 No, años. no, 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 no. Y ahora también había salido otro fallo, pero bueno, como íbamos a hablar de la ley de identidad de género, no lo traje a colación. Ángela Lerena. Ahí estaban hablando un poco de la educación sexual integral de las escuelas, pero yo igualmente pienso, más allá de que es necesario, pienso que los chicos vienen con otro tipo de mentalidad. Vos hablás con uno de 8 o 9 años y no te discrimina ya de por sí. Salvo que los padres sean, digamos, muy conservadores, pero ya es como algo natural, o sea, sí, tiene novia, una chica tiene novia, sí, tiene novia, ¿viste? Lo toman como algo muy natural, ¿no? Eso está bueno. Igualmente hay que complementar, la justicia es arcaica, te están diciendo por ahí. Bueno, hubo muchos palos para la justicia, pero bueno, este, hay que complementarlo con un trabajo como el que están haciendo ustedes, con un trabajo de grupo, ¿no? Y visibilizar las situaciones. Vos hablabas de los femicidios en pandemia, los 2 primeros meses fueron uno por día, o sea, una barbaridad, ¿no? Y la gente Sí, que se debe haber tenido que quedar en sus casas y no poder irse, ¿sí? Por esta situación. Bueno, volvemos al tema del inicio, ¿no? sí, creo que la aplicación de la ESI es fundamental porque es la herramienta que tenemos para que las nuevas generaciones puedan, como decís vos, ya estar chipeados y chipeadas de otra manera. Creo que el entorno familiar habla mucho, sobre todo por la forma de crianza. Hoy vemos otras maneras.
y eso siempre se celebra, y también eso tiene que ver con la lucha histórica que viene llevando un sector del colectivo docente, que viene batallando, tratando de todos los días poder cumplir con la ley, dar la información a sus estudiantes y entender que todas las personas somos sujetos y sujetas de derecho y no objetos. Y ahí también estamos atravesados por un paradigma que es totalmente adultocentrista, ¿no? Si acá quienes están escuchando la charla, yo les pregunto quiénes están a favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, todos levantamos la mano y decimos sí, claro, los niños, las niñas. Ahora, cuando ese niño o esa niña comunica que no quiere ir a la casa de tal pariente, que no quiere tener que darle un beso a un montón de adultos desconocidos, ahí nos olvidamos de los derechos de esa persona y decimos usted va y saluda porque es un niño y entonces parece que no puede decidir sobre con quién va a relacionarse y sobre todo en esto de tener que dar un beso, de tener que dar un abrazo o de tener que mostrar un sentimiento de querer, ¿sí? Cuando claramente ese niño o esa niña está expresando otra cosa. Entonces me parece que salirnos de esos lugares y entender que los niños y las niñas son sujetos de derechos y que hay que respetar esos derechos, ya sea de cómo se quieren vestir, ya sea. Y ahí entra a jugar otra cosa, que es cómo la sociedad dice que es una buena madre o un buen padre. Entonces muchas veces no es que vos no querés dejar a tu hija que se vista de tal o cual forma, o no le gusta tener el pelo atado, o no le gusta tener el pelo corto, y la realidad es que a vos eso te influye o te jode. Pero como tenés que ir a la casa de tu suegra, o de la abuela, o del tío, y No, van a mismo decir, en los ay, mirá que... colegios, o mismo en los colegios, las otras madres, ay, no te juntés, capaz le dicen, no te juntés con tal porque es Exacto, rarito o es rarita. Sí, esa mirada hace que nos olvidemos de los deseos de los niños y de las niñas, y eso lo que genera, y algo que está también en discusión, sobre todo con la pandemia, que salió un video muy interesante sobre el tema de la violencia, el maltrato infantil, ¿no? Que tiene que ver con esto, ¿no? Si no damos el espacio para que los niños y las niñas tengan confianza con sus adultos de referencia, de poder expresarles cuando hay alguna situación un poco rara o algo que no les gustó que haya hecho un adulto o una adulta, por más de confianza que sea, los niños y las niñas naturalizan que no lo pueden hacer porque ya les dijeron previamente que eso está mal. Entonces, qué importante la ESI para que podamos darle herramientas a las infancias para que puedan tener claridad sobre su propia corporalidad, sobre cuáles son las partes de su cuerpo que ningún que no adulto se tiene deben tocar. que tocar, que no tienen que acompañar al baño, que no tienen que... Entonces, es muy importante. Y ahí se empieza a generar esto que es, bueno, con mis hijos no te metas, ¿no? Este movimiento que hay, que no es solo en Argentina, sino que es a nivel mundial, y ahí claramente están diciendo algo, ¿no? Nuevamente, las niñas como un objeto de esos adultos. Y tus hijos no son tuyos, tus hijos son seres humanos, personas que tienen sus derechos. Claro. Y sí nos vamos a meter, porque no vamos a ser cómplices de un silencio frente a las realidades que atraviesan esas personas. Y ahí hay protocolos y hay un montón de herramientas desde lo jurídico, que por suerte tenemos mucho, pero que muchas veces los docentes y las docentes quedan en mucha soledad tratando de batallar, ¿no? Cuando te llega un estudiante que de repente vos te das cuenta que está sufriendo situaciones de violencia, o que no está bien alimentado, o que vino sin dormir. Digo, qué difícil, ¿no? Tener que meterte en esa institución, ¿no? Tan De la fuerte que familia, es la familia. claro, tal cual. Y aparte también la Eh, familia a veces lo que hace es decirle, no, no puede ser a la nena o al nene, ¿no? Le dice, no, no puede ser que el tío haya hecho eso, entonces ya le empieza como a flagelar la credibilidad y también el niño dice, bueno, capaz entendí mal, depende de las edades, ¿no? También. Pero bueno, sí, la maestra cumple un rol fundamental. El tema es, la maestra está capacitada como para, ay mi amor, qué lindo, está capacitada como para contener a ese menor, o después va a venir la madre y le va a pegar a la docente, como ha pasado también, porque se ha metido en una situación, como decís vos, las niñas no mienten, dice, de sexualidad y género, sí, ta- obviamente. ta- Tal cual, es un tema realmente muy interesante y da para hablar un montón.
yo creo que la clave es que puedan entender todas las personas cisgénero, que son aquellas personas que se identifican con el sexo que le fue asignado al momento de nacimiento, que entiendan que cuando se debate, cuando se discute, cuando se pide que se aplique la ESI, también nos tenemos que movilizar y también tenemos que entender que eso es para nuestros hijos. No es solamente para personas trans o del colectivo LGBT, es para todas las infancias, para que cualquier infancia pueda ir, jugar, divertirse, pasarla bien, y que ningún adulto le esté diciendo que eso es de nena, que eso es de nene, o que potencialmente entonces si un varón agarra una muñeca o le gusta el rosa, eso es que potencialmente va a ser. El niño lo que está haciendo es jugar, le gustó ese color, los colores son colores, los juguetes son juguetes, los deportes son deportes. Digo, ahí somos los adultos y las adultas que bajo nuestros marcos de referencia les estamos todo el tiempo indicando a los niños y a las niñas, ¿no?, que esto es de un género, que es del otro, y que si lo agarran potencialmente van a hacer tal o cual cosa. Entonces me parece que la ESI en ese sentido es maravillosa, que necesita y ojalá que este gobierno pueda Implementar volver, sí, implementarla, y pero además de capacitar a eso los también educadores. generar materiales. Los materiales que están de la ESI ya son bastante, no es que están hace 50 Obsoletos. años, pero ya quedaron, sí, sí, porque se aprobó mucho marco normativo, también no nos olvidemos de la modificación del Código Civil y Comercial, en donde también hay que ayornar toda la normativa a nuestro nuevo código, que fue ahí en el 2015. Bueno, es un desafío y como vos decís, ni hablar los docentes y las docentes que no pueden elegir si aplican o no una normativa. La normativa está para cumplirla y ellos y ellas la tienen que aplicar. Lo lamento, pero los funcionarios y las funcionarias públicas no podemos elegir qué norma aplicamos y qué norma no. No, Tenemos que aplicar todas. tal cual. Bueno, pero no iba a hablar de la ESI, se nos fue al demonio. Si querés agregarme algo más de la ley de identidad de género, me gustaría mucho. Igual mientras hablabas estaba recordando una campaña de huevos, ¿te acordás de huevos de Pascua? Que una marca importante puso el verde, ¿no? Hace algunos años. Pero bueno, con eso no hicimos nada, en realidad fue más burla que otra cosa. Una cosa curiosidad mía, ¿no? Esta histórica lucha para llegar a la ley de género, vos, ¿qué rol tuviste? Bueno, yo como te contaba, empecé a militar en una organización social que se llama La Fulana, de ahí también militaba en la Federación Argentina LGBT, fui secretario nacional de juventud de la organización, que nuclea a más de 120 organizaciones en todo el país, y bueno, un poco éramos los encargados y las encargadas primero de generar actividades, toda la logística, las estrategias, y tuve, bueno, el privilegio de haber podido estar en la cocina de la ley de matrimonio, la ley de identidad de género, que para mí es una militancia que siempre digo, después uno milita otras cosas con mucho entusiasmo y con mucha alegría, pero creo que como esas dos leyes nunca nada me va a atravesar tanto en el cuerpo. Bueno, La ley yo, de gracias matrimonio. a Dios, tuve el orgullo de casar. En ese, pues ya no estoy más en el registro provincial, pero las primeras dos personas que vinieron, dos mujeres, hacía como 40 años que estaban juntas. Pero juntas, pero escondidas de la sociedad. O sea, estaban como amigas adentro de una casa y bueno, tuve la oportunidad de casar. En realidad, en mi corto tiempo, desde la ley de matrimonio igualitario hasta que me fui, casé más parejas varón-varón que mujer-mujer, ¿no? No sé si porque las mujeres aún es como que tienen ese resquemor, no sé, estadísticamente tendríamos que mirar en todo el país cómo fue, tendríamos que hacer un censo como el que hicieron ustedes a pulmón, pero yo casé más varones que mujeres. Pero era Sí, tal vez ya las compañeras se dieron cuenta que el matrimonio es una institución sumamente patriarcal que sirve de muy poco, diría para nada, habría que destruirla. Siempre decíamos cuando militábamos el matrimonio que era una gran contradicción, porque la realidad es que como militantes no creemos en la institución del matrimonio, pero sí creemos que tenemos que tener la opción y la alternativa, como cualquier ciudadano o ciudadana, de poder obviamente. decir que no nos queremos casar.
como aquellas personas que sí efectivamente se quieren casar, porque es un contrato entre dos personas, ojalá que pronto también tengamos el poliamor y otras formas, que ya hay algunos fallos también bastante interesantes, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con que todas las personas tengan el mismo piso de igualdad. En esto que vos me preguntabas de, bueno, ¿cuál es un poco mi rol? Bueno, la militancia por el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género lo que hizo fue fortalecer al movimiento LGBTIQ+ a nivel nacional, porque cuando sale la media sanción de diputados de matrimonio igualitario, quienes se movilizaban en contra eran sectores de la Iglesia Evangélica, no movilizó la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica nunca pensó que esto iba a tener media sanción. Ya nos habían tirado una sesión porque en ese momento la presidenta era Cristina y tenía una entrevista con el Papa, entonces nos vaciaron las comisiones y no salió, tuvimos que volver a las comisiones al año siguiente. En ese momento la Cámara de Diputados estaba, no sé si vos recordás, el grupo A y el grupo B, el oficialismo era minoría, no tenía la mayoría, quien tenía la mayoría era la oposición, con lo cual quienes militábamos en el colectivo de la diversidad sexual hacíamos mucho equilibrio, porque además había integrantes en la Federación Argentina LGBT de todos los partidos políticos. Nosotros teníamos socialistas de la coalición cívica, radicales, del PJ, kirchneristas, estaban de todos, y ahí tejíamos la estrategia parlamentaria porque necesitábamos los votos de todos y de todas, porque los únicos bloques que votaron todos sus legisladores a favor fueron los de la centroizquierda, pero tristemente no sumaban más de 15 votos. Después teníamos que ir a pelear con el radicalismo, que votó la mitad a favor y la mitad en contra, y teníamos que pelear con el PJ, que votó la mitad a favor y la mitad en contra. Y muchos votaron a favor porque fue la única ley que votó el expresidente Néstor Kirchner. Néstor ya había asumido como secretario general en UNASUR, ¿cómo es que se llama este que habían hecho? Y vuelve ese mismo día para votar la ley de matrimonio igualitario, porque si Néstor no iba, había unos cuantos que se hacían los sotas, sobre todo algunos del PJ más duro. Bajó la línea. Totalmente. Yo que estaba en las gradas de la Cámara de Diputados, era el chiste. ¿No? Porque es un hecho histórico. No, es histórico, y además cuando se vota ese día, que nos dicen, bueno, tienen tantos lugares para entrar, con las chiques de la juventud decíamos, bueno, hacemos grupos porque teníamos una mesa afuera que juntábamos firmas y demás, nos vamos a cansar, esto va a ser re largo. Yo estuve, creo que duró 10, 12 horas, estuve las 10, 12 horas sentados ahí, no me moví, porque era pasabas del llanto a la bronca de discursos que vos escuchabas, porque eso que se estaba debatiendo eran tus derechos. Claro. ¿Entendés? No es que estaban hablando de otra cosa, estaban hablando de tus derechos. Recuerdo el discurso del diputado Ricardo Cucovilo, que es el papá de Marquitos, un compañero de la federación, que es quien cuenta que su hijo es gay, que hace un discurso muy emotivo, que además a Cucovilo le tomábamos el despacho junto a otros diputados y diputadas que tenían la mejor onda, entonces le pedíamos el agua del mate, ¿viste? Pues estábamos todos los miércoles juntando firmas afuera de diputados y de diputadas, y sabés que me acuerdo que algo que fue muy maravilloso es que en ese momento estaban los jubilados y las jubiladas reclamando el 82% móvil. Entonces estábamos nosotros, los del colectivo de la diversidad sexual, como en una mesita, y a unos 20 metros estaban les jubilados. Entonces nos llevábamos súper bien en esto que dicen, no, bueno, viste que los jubilados no entienden. Mentira, nos llevábamos bárbaro y nos reíamos mucho porque nos mandábamos los clientes, decíamos. Nos firmaban a nosotros el proyecto y nosotros mandábamos a que le firmen el proyecto a ellos y compartíamos. Después anécdotas afuera de la Cámara de Diputados y de Diputadas, tengo cientos. Desde gente que se paraba al frente de la mesa y nos empezaba a rezar un Padre Nuestro. Gente, me acuerdo uno que no entendíamos qué nos estaba diciendo porque pasa muy enojado, nos queda mirando y nos grita, lo que pasa dice que esto es como los enchufes, macho con macho no va,
Claro, Ay, viste que no. los enchufes es todo Sí. tan binario que es el macho y la hembra. El macho encastra en la hembra en los enchufes. Entonces el chabón nos gritaba que macho Qué con macho gráfico, no ¿no? va, no Muy gráfico encastra. fue. Muy gráfico. Totalmente. Bueno, escucha, Eh, a ver, yo sé que vos tenés una clase a las 7, la verdad que amo hablar con vos, estaría toda la vida, te juro, porque lo que sabés es terrible. Igual ahora me quedaron un par de ideas en la cabeza y lo que voy a hacer es ir a chequear algunas cosas porque me interesaron mucho, como los fallos. Lo que quería cerrar yo de mi parte es que en esta que algunos entraron después, sentencia que obtuve, en ese momento ya se hablaba, nosotros los abogados hablamos del positivismo, y hay un párrafo chiquitito que dice que los hombres deben ayudarse los unos a los otros, bueno, ahora estaría, ¿no? Diferente, a distinguir lo mejor de lo peor, deberían estimularse mutua y permanentemente un creciente ejercicio de sus más nobles facultades, hacia la prudencia en vez de hacia la necedad. Pero ninguna persona, ni cierto número de personas, tienen derecho para decir a un hombre de edad madura, discutible, pero bueno, que no conduzca su vida en beneficio propio como a él le convenga. Él es la persona más interesada en su propio bienestar. El interés no puede tener en ello un extraño. Es insignificante comparado con el que tiene el interesado. Aún el hombre o la mujer de nivel más corriente saben a qué atenerse infinitamente mejor que las personas ajenas a uno mismo. O sea, es verdad, nadie sabe más que uno lo que quiere para su vida. Y a ver, todos somos diferentes de alguna manera y todos nos tenemos que respetar. Esto tendría que, no sé, ser visualizado, este video, y después poder seguir y seguir, y bueno, y que todos te llamen y que puedas dar clases en todos lados, porque la gente va a ver que sos súper claro, y más allá de ser súper claro, sos memorioso, ¿no? sí, bueno, trato de siempre estar ayornando también. A ver, yo cuando llegué en el 2008 de la provincia de Santa Cruz era un provinciano que llegaba a la gran ciudad con un montón de prejuicios, con cosas que yo nunca había transitado, y que lo que me pasó fue que entendí que quería entender el mundo desde otro lugar, mirar con mucho más colores que el blanco y negro que me habían enseñado. Entonces me parece que no hay una edad, no hay profesión o cualquier situación en la vida que te lleve a decir que ya no podés aprender o que ya no podés cambiar estructuras. Digo, todas las personas tenemos la posibilidad ya ahora de decidir y de definir que queremos hacer otra cosa, que queremos informarnos, y tenemos la posibilidad. Entonces es una decisión de vida. Esto se aprende, no es que yo te vuelvo a repetir. Yo miro en Facebook, que es rebotón y que te muestra, viste, los archivos. La primer marcha del orgullo que yo fui en mi álbum de fotos, para mí era la marcha del orgullo gay. Hoy llego a ver a alguien que dice que es la marcha del orgullo gay, tengo 250 argumentos de por qué es del colectivo LGBTIQ+, por qué no solo es gay, que lo gay, pero eso lo aprendí. Entonces me parece que teniendo la decisión de aprender, de construirse, es como el primer paso. Un, Después son conceptos, no y una hay más mente más que... abierta, ¿no? Una mente más abierta. Sí, y entender que teniendo, como vos decís, la mente más abierta, nos hace conocer, relacionarnos con un mundo que nos parece tan desconocido y que es maravilloso. Si uno se saca esos miedos y esos prejuicios y se permite conocer a las personas, y entender que somos todos y todas personas, Independientemente, claro. por más que yo después lo que hace mi vecina me parece divertido, pero yo no lo haría. No importa, pero me divierto, lo respeto, puedo entender que es feliz de esa manera, y si la persona que tengo al lado me está expresando que es feliz, que está haciendo lo que siente y lo que quiere, ¿qué más quiero yo como ser humano? Si mientras que no le hagas daño a nadie, el resto es decisión
y autonomía de cada ser humano. Entonces me parece que es un poco esa la clave. Esto cuesta un montón, digo, no es tan sencillo, Tan sencillo. eh, Yo pero fui, bueno, mira, yo creo que fui a es un casamiento que creo que lo define, igual te dejo cerrar a vos. Fui a un casamiento de dos mujeres y la hermana dijo, te voy a decir las palabras que diría papá, que padre estaba fallecido, es tan difícil encontrar el amor que cuando uno lo encuentra, no importa en qué envase viene. Y la verdad que esto es lo que, a raíz de lo que vos dijiste, me hiciste acordar, es lo que cerraría, ¿no? Porque no importa el envase, si vos sos feliz, ¿qué interesa lo demás? ¿No, Alan? tal cual. Yo creo que a nosotros no nos interesa, pero todavía hay un sector de nuestra sociedad que sí le interesa y por eso es tan importante seguir visibilizando, seguir nombrando aquello que históricamente la sociedad quiso meter debajo de la alfombra y ahí estamos nosotros, y entender que todavía el Estado tiene una deuda pendiente con el colectivo trans travesti y que es necesario, como la ley de cupo laboral, otras medidas urgentes que vengan a revertir los años de exclusión y violencia sistemática que el Estado ejerció sobre nuestro colectivo por el simple hecho de ser personas trans. Lo decía Loana Berkins, una gran activista. Ella contaba en la presentación del proyecto Reconocer es Reparar en el Congreso de la Nación, que ella, contando la cantidad de días que estuvo presa por edictos policiales, llegaba a casi 4 años de su vida. No había cometido ningún delito. El único delito era que era una persona travesti. ¿Alguien imagina pasar casi 4 años de su vida preso o presa por el simple hecho de ser quien es y expresarlo? No. Eso es lo que tenemos que pensar. Así que agradecerte nuevamente a todas las Ay, me personas que se reemociona, Alan. conectaron. Te Quiero amo. mandarle un, quiero mandarle un beso muy grande a Liz de Junín, que está ahí escuchando, una gran compañera que batalla ahí en Junín, así que Liz, te mando un abrazo enorme, y agradecerte a vos. Cuando quieras hacemos Ay, alguna otra no me charla. digas cuando quieras porque te voy a convocar todos los días porque me encanta escucharte. Y bueno, la semana que viene vamos a tener una pareja, bueno, un tema de reproducción, también un poquito complicado, ¿viste? Porque como el Código Civil nuevo trajo esas nuevas técnicas de reproducción, eso ni hablar, eso la verdad que también hay que abrir la mente y el corazón, y te agradezco y te puedo decir te amo. Sí, claro. Hay que, Bueno, hay, hay que expresar los sentimientos, que es algo que el patriarcado y sobre todo a los varones nos ha quitado históricamente. Hay que expresar, agradecer y no hay que tener miedo de mostrar los sentimientos. Así que te agradezco mucho, te mando un gran abrazo, yo y también, quedo a disposición gracias. para que se contacten ahí a Ojalá través de puedan las ver redes muchos, sociales. así puedas tener sí, más trabajo y bueno, nada. Sí, Y no solo el trabajo, sino también la concientización. tal cual. Así que Capicúa Diversidad, la organización, para todos quienes se quieran contactar, por ahí nos seguimos encontrando. Te mando un gran Dale, abrazo y gracias por el vivo. te amo, amor, hasta luego.